Una pregunta que mucha gente, o digamos muchos de nosotros, en algún momento de nuestra vida, aprendiendo a hablar mecánica cuántica, nos hacemos, es qué es la función de onda, ¿cierto? Y bueno, esencialmente, para uno más o menos entender mecánica cuántica desde el aspecto más primitivo, yo creo que uno podría decir eso. Entonces, Quantum Mechanics. Bueno, nosotros ya hemos hablado de mecánica cuántica a lo largo de este curso. Estamos en la sesión 15 del curso, pero lo que nunca hemos hecho es que no hemos hablado de la mecánica, de las funciones de Green desde un trasfondo de la mecánica cuántica. Es decir, cómo puedo yo analizar el cambio espacio-temporal de un sistema en mecánica cuántica con funciones de Green, como lo hago en el caso de la electrodinámica clásica, ¿cierto? Entonces, la mecánica cuántica originalmente había sido percibida como una mecánica ondulatoria, entonces esto se llama wave mechanics. Y la persona que lo pensó de esta forma fue Irving Schrödinger, ¿cierto? Bien. Eh, Había una visión complementaria a esta visión de acá, que veía la mecánica cuántica un mundo de matrices, ¿cierto? Por un espacio de representación, operadores actuando sobre autoestados y obteniendo autovalores. Los autovalores, digamos, tenían algún significado. Esto todo se formalizó años después. Yo estaba hablando más o menos del año 1925-26, y después John von Neumann y Paul Dirac iban a, de alguna forma, a colocarle un piso sólido, un cemento a esa idea. Entonces, esto era la idea de Matrix Mechanics. Y este fue Werner Heisenberg. El desarrollo histórico de la mecánica cuántica es algo como interesante. Eh, y cuando uno llega a este punto, bueno, uno podría leer el artículo de Erwin Schrödinger, está en alemán, como casi todos los artículos de esa época, alemano-francés, ¿cierto? Siguen siendo dos grandes potencias en producción de nuevo conocimiento, Francia y Alemania. Digamos, eso no ha cambiado. Mm, lo que pasa es que ahora hay otros países que compiten férreamente. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, eh, emergen otros países para competir con la producción de nuevo conocimiento. Le competían a Francia y a Alemania, que eran los países, digamos, que dominaban ese contexto. Está Estados Unidos, está Japón, está Australia, está Israel. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial emergen unas potencias intelectuales importantes. Uno cuando llega a este punto siempre se pregunta, then, what information does the wave function carry? It makes any sense to think quantum mechanics
in terms of wave functions. ¿Para qué tiene sentido nosotros pensar la mecánica cuántica en términos de funciones de onda? Pues nosotros no hacemos eso, ni si trabajáramos con ecuaciones maestras, ni si trabajáramos con funciones de Green. Hay gente que hace funciones de Green con funciones de onda en el sentido de la ecuación de Schrödinger, pero realmente eso no es saber hablar mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay libros muy buenos desde el punto de vista conceptual, como los libros de Suprio Data para funciones de Green, muy buenos conceptualmente, pero desde el punto de vista del formalismo y la rigurosidad, son un despelote, ¿cierto? Entonces uno tiene que evitar eso si no quiere de alguna forma como eh, desorientarse matemáticamente, ¿cierto? Desde el punto de vista de la semántica, pues, desde la estructura formal de las funciones de Green. Eh, una pregunta final que uno se podría hacer es esta: ¿Are wave functions really quantum mechanics? Bueno, yo les voy a responder esto y la respuesta es que no. Las funciones de onda aparecen en muchos otros contextos, muchísimos otros contextos que no son mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el curso de mecánica clásica, yo siempre trato de enseñar o, digamos, trato de orientar una disposición lagrangiana de forma tal que con ese lagrangiano nosotros podamos llegar a una ecuación de Schrödinger no lineal. Y, digamos, claramente el lagrangiano es un lagrangiano clásico. Entonces, ¿será que hay ondas en el mundo clásico que obedecen una ecuación de Schrödinger no lineal o inclusive una ecuación de Schrödinger, un resto, no una ni dos, sino muchas? En fibras ópticas, por ejemplo, hay muchos contextos clásicas, fibras ópticas clásicas, en donde la propagación obedece una ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Entonces, ¿realmente qué es mecánica cuántica? Bueno, realmente mecánica cuántica es cuando nosotros llegamos a discutir, se llama Fox Space. Esto no es una clase de Fox Space todavía porque esto lo vamos a ver más o menos para en abril, pero Fox Space es un espacio en donde yo tengo un estado, es un estado con unos números cuánticos de muchas partículas y cada uno de esos estados tiene un número de partículas definido. Eso es un estado de Fock, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, a este estado de acá, ustedes le aplican el operador número para el estado uno a este estado N1, N2 hasta Nn, eso sería N1 por el que de N1, N2 hasta Nn. ¿Qué significa? Eso significa que la mecánica cuántica realmente emerge cuando nosotros a cada uno de los estados le asignamos una ocupación determinada. Eso se llama second quantization. Y ahí emerge, ustedes pueden mirar en el libro de Sakurai, emerge algo que se llama field operator. Hay mucha gente que dice que el operador de campo es como una función de onda, pero como operador. Eso es uno no saber nada en esta vida, ¿sí o no?
Un operador de campo es un operador de campo y una función de onda, una función de onda. Eso es como uno decir que un tigre es como un gato, pero más grande y con más colmillos. ¿Ves? ¿Cierto? Entonces, o sea, ese tipo de análisis con esa falta de profundidad, con esa paupérrimidad intelectual, uno lo debe de evitar. El operador de campo no es una función de onda. Listo. El operador de campo, entonces, sí, yo lo puedo expresar de esta forma, sería la suma sobre ese z. Bueno, realmente eso depende. Yo puedo tener acá, a ver, este operador de campo podría ser la suma sobre m y sigma de una función phi, que esto sí es más parecido a una función de onda. Esto podría ser una función phi m de r, ¿cierto? Que multiplica a una función de onda de spin, por ejemplo, chi sub sigma de sz, y aquí un operador de segunda cuantización cm sigma que aniquila una partícula en la posición r o alrededor de la posición Rm con un spin sigma, ¿cierto? ¿Para qué sirven los operadores de campo? Esto ya es mecánica cuántica full stack. ¿Para qué sirve un operador de campo? Porque yo hay veces que los hamiltonianos los puedo expresar en términos de operadores de campo. Esto ya es mecánica cuántica, mecánica cuántica. Pero cuando no es función de onda, la función de onda no es mecánica cuántica. La función de onda es una representación clásica de la mecánica cuántica. Entonces, lo que estoy diciendo es muy importante de poderlo entender, chicos, porque las funciones de Green para la ecuación de Schrödinger todavía obedecen la misma lógica que las funciones de Green que vimos anoche. ¿Por qué? Porque la ecuación de Schrödinger todavía no tiene estructura cuántica. Esa es la respuesta. Entonces, por ejemplo, yo quisiera escribir el hamiltoniano de Coulomb. El hamiltoniano de Coulomb sería como 1/4 pi epsilon sub 0, que es como la energía potencial de Coulomb, por la integral sobre d3r1, integral sobre d3r2. Acá voy a tener la densidad de carga evaluada en R1, ¿cierto? Esta va a ser la densidad de carga evaluada en R2 dividido entre la magnitud de R1 menos R2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, resulta que esa densidad de carga, que es un operador cuántico, entonces representa un observable y esos observables yo los puedo expresar en términos de quién. Yo esos observables los puedo expresar en términos de operadores de campo. Entonces, voy a decir, la densidad de carga en una posición R es menos la carga del electrón por la densidad de los electrones, que vendría a ser la función de onda, magnitud al cuadrado, que es una densidad. Ah, bueno, digamos que acá realmente en este hamiltoniano de Coulomb, em, bueno, yo tengo que sumar sobre los espines, ¿cierto? Entonces, no tendría que mirar dónde introduce esa sumatoria sobre ese Z, ¿cierto? Pero yo podría decir que, a ver, yo podría decir también que esto es 1/4 pi epsilon sub 0 por la sumatoria sobre ese Z, ¿cierto? Y acá puedo decir que la densidad de carga en forma de operador. Nosotros, cuando veamos fonones,
Hay que hacer un taller de fonones, eso hay que hacerlo rápido. Vamos a ver cómo surge la interacción electrón-fonón a partir de un tratamiento clásico del electromagnetismo sobre un tratamiento cuántico de la partícula. ¿Sí o no? Campos clásicos, tratamiento cuántico del electrón. Y vamos a utilizar operador de campo. Entonces este viene de R, sería menos E por la magnitud de R de SZ al cuadrado, ¿cierto? Y esto podría ser, por ejemplo, menos E que multiplica a si daga. Es un operador naturalmente, esto sería si daga R de SZ por si operador. Bueno, estos son operadores de campo. Esto es un tratamiento de campo cuántico que se le hace al electrón. ¿Cómo hago? Eso lo vamos a ver ya el lunes. ¿Cómo hago yo para distinguir un tratamiento de campo de un tratamiento de no campo? Bueno, el primer proceso con el que uno se encuentra cuando está trabajando con campos es el proceso de la cuantización canónica del campo. Entonces, por ejemplo, los campos bosónicos o fermiónicos, bueno, fermion fields, obedecen una relación de anticonmutación. Esto sería, por ejemplo, si sub m dr, si sub m, bueno, si sub n daga, dr prima. Esto satisface un delta mn por un delta 3 de R menos R'. Esa es una relación canónica de cuantización. Y si esto depende del spin sigma y esto del spin sigma prima, aquí habría delta sigma sigma prima. Esto sería para los campos de fermiones. ¿Listo? Cuando nosotros calculamos la densidad espectral, salió algo parecido para los campos de bosones. Bueno, los campos de bosones, Pero una pregunta, en este caso, ¿usted debería hacer explícita esa dependencia de spin en ese hamiltoniano? O sea, la sumatoria sobre qué término está sumando. sí, o sea, lo que pasa es que acá las n's dependen del spin. Las densidades, pues, usted va a tener electrones spin up y spin down dentro de la densidad. Entonces, sí, de alguna forma, lo que pasa es que depende mucho de la notación, ¿cierto, Cristian? Entonces, por ejemplo, usted acá tendría un N de R1, SZ, N de R2, SZ. Entonces, esencialmente, en el Hamiltoniano de Coulomb, Cristian, usted lo que está haciendo es que está cambiando la carga eléctrica por un operador. O la carga eléctrica no, sino la densidad de carga, ¿cierto? Recuerde que cuando yo tengo integrales en electrodinámica clásica, yo les enseñé que entonces ustedes ya no colocan carga, que eso lo hicimos hace un par de días con la ecuación de Poisson. Realmente la energía electrostática, Cristian, es 1/4 pi epsilon sub 0 integral sobre D3R integral sobre D3R prima, rho de R, rho de R prima sobre la magnitud de R menos R prima. Entonces, ¿de dónde sale esa fórmula que nosotros conocemos de la ley de Coulomb, que nos decían originalmente? Cuando usted considera la densidad de carga rho de R como la suma sobre Q, perdón, la suma sobre M de QM por un delta 3 de R menos RM. Pues cuando usted reemplaza eso ahí, ahí sí le van a quedar QM por QN dividido RM menos RN. Y le van a quedar todas las configuraciones de carga que tiene tu sistema, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos para cuantizar el Hamiltoniano de Coulomb es que reemplazamos ρ por n. Y cuando estamos trabajando con partículas indistinguibles, ya cada partícula tiene spin y hay que sumar sobre los spin.
Entonces ya usted tiene que elegir, digamos, de qué forma quiere o qué tipo de notación quiere usar usted. ¿Sí me explico? Sí, claro. Sí, se sobreentendería en ese caso que la densidad de carga tiene la dependencia con el spin. La otra cosa es que usualmente ese hamiltoniano tiene un término de un medio. En ese caso usted no lo agrega porque, o sea, porque no lo considera. Ah, bueno, porque bueno, ese hamiltoniano hay veces tiene un término de un medio para evitar la doble sumatoria, ¿cierto? Para tener alguna consideración con la autoenergía del electrón. Entonces yo simplemente no lo considero acá porque yo estoy suponiendo que R2 siempre es menor que R1, ¿cierto? Entonces, y ahí entonces usted ya evitaría el doble conteo, ¿cierto? Entonces ese un medio aparece es por el doble conteo. Porque si usted, por ejemplo, acá coge y entonces hace un cambio de variable y dice que R1, o sea, usted intercambia R1 por R2, le va a salir el mismo término y eso sería contar dos veces. Es para usted para evitar un doble conteo, usted coloca un medio, ¿cierto? Entonces usted tiene razón, ahí debería ir un medio, digamos, si uno quiere ser más riguroso. Pasa que como todavía no vamos a entrar en este tema de la segunda cuantización, todavía no, pero lo vamos a hacer, esto lo vamos a hacer pronto, lo que estoy haciendo acá lo vamos a hacer pronto para obtener el Hamiltoniano de Heisenberg a partir de segunda cuantización. Lo vamos a hacer pronto, pero acá yo simplemente los quiero convencer de que el operador de campo es realmente un tratamiento cuántico y la función de onda no, y ya les voy a explicar por qué aquí está primera. Yo podría tener unos campos, entonces estos serían campos bosónicos, igual ya vemos los phi, esto sería phi m s dr con phi ns daga dr prima, esto sería delta mn, delta sigma sigma prima, delta 3 dr menos r prima, bueno, no sigma sigma prima, sino ss prima, que serían las polarizaciones del bosón, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces, dicho esto, dicho esto, cuando yo tengo un campo cuántico, velo, 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 velo. A ver, ¿va a compartir con nosotros o no? Tomando leche con galletas y para los compañeros nada, no, hermano. Así no aguanta dar clase tan tarde. Muy bien, entonces, cuando yo trabajo con campos cuánticos, los campos cuánticos obedecen unas restricciones de cuantización, ¿cierto? Un campo cuántico es un campo que está cuantizado. Vamos a ver el lunes. ¿Y cómo cuantizamos un campo? Pues asignándole una restricción de conmutación o anticonmutación dependiendo del caso. Cuando yo asigno restricciones de anticonmutación, o sea, cuando yo hago referencia a si es bosón o fermión, ya estoy haciendo referencia a un aspecto muy importante y es que estoy trabajando ya en segunda cuantización, ¿cierto? Entonces, muy bien. Y yo reemplazar acá, entonces el terreno de Coulomb, lo voy a hacer como reza el compañero Cristian, esto es un medio integral sobre D3R1, integral sobre D3R2, dividido n evaluado en R1, n evaluado en R2, bueno, acá me falta la suma sobre CZ, dividido 4 pi epsilon sub 0 magnitud de R1 menos R2, ¿cierto? Muy bien, entonces, y acá entonces uno reemplazaría, esto sería un medio
Sería la integral sobre d3r1, integral sobre d3r2. Aquí me va a quedar la magnitud de la carga al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0, magnitud de R1 menos R2. Y acá me va a quedar si daga, ¿cierto? De R1 SZ, si de R1 SZ, si daga de R2 SZ, si de R2 SZ. Acá ya estoy haciendo mecánica cuántica y eso no son funciones de onda, eso es mecánica cuántica. Es un operador de campo. Entonces acá me queda como un medio, suma de SZ integral sobre D3R1, integral sobre D3R2, E al cuadrado sobre 4 pi menos R1 menos R2. Entonces acá yo voy a reemplazar la representación de mi campo. Esto sería la suma sobre M y sigma de phi sub M asterisco de R1 por K sub sigma asterisco de FZ, ¿cierto? Bueno, por C daga de M sigma. Bueno, chicos, acá como yo tengo dos partículas, realmente, si yo quiero ser lo más formal posible, que es lo que yo quiero, tendría que sumar sobre dos espines, ¿cierto? Porque estos son dos partículas, o sea, SZ, SZ prima. Entonces esa sería la lógica. Listo, muy bien. Lo mismo acá sería la suma sobre SZ, suma sobre SZ prima. Bueno, entonces acá esto me quedaría por la sumatoria sobre n sigma prima, tengo que cambiar de índice, esto sería phi n sigma prima de R1, K sub sigma prima de SZ, ¿cierto? Por C sub n sigma prima. Aquí entonces ya me queda el otro operador de campo. La suma sobre I S1, esto sería phi sub I, entonces phi sub I asterisco de R2 chi asterisco sub S1 de SZ prima, C sub I S1 daga, sería JS2 y sub J de R2 chi sub S2 de SZ prima, C sub J S2, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahí ya hay un poco de cosas que uno puede hacer. Esto es, ahí el operador de campo ya lo expandí en operadores de segunda cuantización. Esto va a ser mecánica cuántica. Como yo estoy haciendo acá, no se puede hacer con una función de onda.
¿cierto? Esto me va a quedar como un medio. La sumatoria, voy a colocar MNIJ, sumatoria sobre sigma, sigma prima S1, S2, ¿cierto? Acá me queda la suma sobre SZ de Chi sub sigma asterisco de SZ, Chi sub sigma prima de SZ, la sumatoria sobre SZ prima, Chi sub S1 asterisco de SZ prima, Chi sub S2 de SZ prima. Aquí va entonces la integral sobre D3R1, integral sobre D3R2. Y aquí me va a quedar lo siguiente. Me van a quedar estos productos. Phi sub M asterisco de R1, phi sub N de R1, phi sub I asterisco de R2, phi sub J de R2, ¿cierto? Y acá por último me van a quedar por C sub M sigma daga, C sub N sigma prima, C sub I S1 daga, C sub J S2. Entonces observen que eso ya tiene pinta como de uno de esos hamiltonianos con operadores en segunda cuantización. Así es como uno llega a esos hamiltonianos. Ya después, digamos, en otra sesión, lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que elaborar un poco acá. Esto sería delta sigma sigma prima. Esta sumatoria de aquí sería delta S1 S2, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, el operador de campo es el que me permite escribir esos hamiltonianos como los que nosotros hemos considerado en problemas de transporte. Eso es mecánica cuántica en segunda cuantización. Ahora, la función de onda no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, let's consider the Schrödinger equation. Esta ecuación de Schrödinger es menos h barra al cuadrado sobre 2m, laplaciano escalar de psi de r más v de r por psi de r igual a e por psi de r. Esta ecuación de Schrödinger es para la función de onda, no para el estado, y ya está en términos de los estados estacionarios, ¿cierto? Entonces, mm, yo podría de alguna forma, bueno, mejor dicho, lo que yo puedo hacer acá es que multiplico todo por menos 2m sobre h barra cuadrada, o sea que esto me queda laplaciano escalar de la función de onda menos 2m sobre h barra al cuadrado por v de r por psi de r igual a menos 2m sobre h barra al cuadrado por e por psi de r. Y si yo reorganizo aún más, esto me va a quedar como laplaciano más 2me sobre h barra cuadrado. Esta vaina está actuando sobre
pi de r y esto va a ser igual a 2m sobre h barra cuadrado v de r sí de r. Esto es una ecuación diferencial parcial en el espacio, ¿cierto? Y vamos a ver que como ecuación diferencial parcial en el espacio, esto es susceptible a yo escribir la solución psi de r particular en términos de una función de Green, ¿cierto? If k square is 2me over h bar square. Therefore, Schrödinger equation can be written as a Helmholtz equation. Entonces esto podría ser escrito con una ecuación de Helmholtz, que sería Laplaciano más k cuadrado pi de r, y esto sería igual a q de r. Q de r sería quien, este término de acá sería q de r. Observen que los problemas en mecánica cuántica se llaman autocontenidos porque el estímulo de este tipo de problema depende de la solución. Está autocontenido el problema. Así se llama. Ahora, hasta la ecuación de Schrödinger, que es un modelo muy clásico, yo puedo escribir la función de Green así. De ahí para arriba ya no. Y eso es lo que nos va a enseñar la integral de camino de Feynman. La integral de camino de Feynman lo que nos va a enseñar es una forma alternativa para yo escribir definiciones de funciones de Green en mecánica cuántica de muchas partículas. Pero por el momento, este problema de funciones de Green o este problema con la ecuación de Schrödinger es perfectamente susceptible de ser tratado como tratamos la ecuación de Poisson, como tratamos la ecuación de Hahn. Porque esto tiene aquí una solución que será psi de r igual a la integral sobre d3r' g de r menos r' por q de r', where g of r satisfies the following boundary value problem. Este problema de valor en la frontera para la función de Green sería nabla al cuadrado, o sea, laplaciano, más k cuadrado, función de Green de r menos r' igual a delta 3 de r menos r'. Listo. Muy bien. Entonces, de alguna forma lo que nosotros queremos hacer es análogo. Observe que en la estructura de este problema, así sea un problema en mecánica cuántica, es la misma estructura de los problemas que hemos visto en las dos clases anteriores. Entonces, desde esta perspectiva, esto tiene una lógica muy clásica para hacer trabajo con funciones de Green. En mecánica cuántica, esa lógica va a cambiar radicalmente. Listo. Mecánica cuántica, muchas partículas. Esto sería la ecuación 1. Now, let's multiply expression 1 by e to the ik dot r.
¿cierto? Entonces, bueno, y acá, entonces digamos en integrate, bueno, realmente R', que sería R menos R', o R mayúscula más bien, en integrate with respect to R. Entonces me queda Laplaciano más K cuadrado actuando sobre la función de Green G de R menos R', esto sería E a la I, Q producto punto con R menos R', y acá va la integral sobre D3 R menos R', ¿cierto? Y esto sería la integral sobre D3 R menos R', delta 3 de R menos R', por E a la I Q punto R menos R', y de la misma forma como las dos últimas clases es igual a 1 por las propiedades de nuestra la función delta, y acá esto como me va a quedar. Este término que yo tengo, que yo aplico es el laplaciano acá. Entonces a la función de Green le voy a quitar, le quiero quitar el laplaciano a g y se lo quiero colocar a la exponencial. Esto me va a quedar así. Entonces, acá esto me quedaría como k al cuadrado menos q al cuadrado integral sobre d3r y de r a la i q punto r igual a 1. Y recuerden que este término de acá es simplemente la función de Green en el espacio recíproco, por lo que k cuadrado menos q cuadrado por g de q es igual a 1. ¿Cierto? Muy bien. Entonces nosotros ya tenemos la función de Green. Tenemos la función de Green. Bueno, digamos que acá igual por este problema ser autocontenido, este problema nos va a dar información muy útil en relación a cierta estructura matemática que tiene la mecánica cuántica. Entonces ya vamos a ver cuál es. Aunque el modelo es muy clásico, la estructura autocontenida, bueno, eso también existe en mecánica clásica o en teoría clásica de la dinámica, pero nosotros estamos interesados en ver cómo emerge estructuralmente la teoría cuántica de la dinámica, ¿cierto? Finally arriving at g of q is equal to 1 over k square minus q square. Listo. Bueno, entonces lo que nosotros necesitamos es GDR, porque con GDR es que le podemos dar solución a la ecuación de Helmholtz acá, con esta integral de convolución idénticamente a lo que hemos hecho en las últimas dos clases, pero ahora es con la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Entonces tenemos GDR, pues, la integral sobre D3Q dividido 2pi al cubo. Esto sería aquí entonces G de Q e a la menos IQ punto R, ¿cierto? Aquí esto me va a quedar como, es una integral en esféricas, la integral de 0 a 2pi del diferencial de phi, la integral de 0 a más infinito de q cuadrado de q
sobre 2pi al cubo, la integral de 0 a pi del seno de teta por e a la menos i q punto r dividido entre k cuadrado menos q cuadrado. Listo. Profe, una pregunta, ¿qué hizo la función de Green que dependía de Q? Yo la reemplacé acá. Ah, vale, 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 gracias. Listo. Muy bien. Entonces, por acá, el primer término de acá vale 2pi. O sea que se cancela con un 3 de acá. Y esto me va a quedar la integral entre 0 a más infinito de q cuadrado diferencial de q sobre 4pi al cuadrado por 1 sobre k cuadrado menos q cuadrado integral de 0 a pi seno de teta e a la menos i q r cos teta. Expando el producto punto diferencial de teta y voy a utilizar exactamente la misma sustitución que trabajé en las últimas dos clases. Listo. U es igual a cos teta, de U es igual a menos seno de teta. If theta equals to 0, U equal to 1. If theta equals to pi, U equals to -1. Entonces, de la misma forma, esto me queda como la integral de 0 a más infinito de q cuadrado diferencial de que esta integral está en el Sakurai. Por ustedes preguntan, ¿y este man qué es? Si esta integral está en el Sakurai. Esto por 1 sobre k al cuadrado menos q al cuadrado integral entre 1 y -1 de menos diferencial de u por e a la menos i q r u. Muy bien. Entonces, mm, a ver, listo. Esto me queda como la integral de 0 a más infinito q al cuadrado diferencial de q 4pi al cuadrado 1 sobre k al cuadrado integral entre -1 y 1 de u e a la menos i q r por u. Entonces la integral de 0 a más infinito q cuadrado de q sobre 4pi al cuadrado 1 sobre k al cuadrado menos q al cuadrado. Esto me queda acá como -1 sobre i q por r y acá por e a la menos i q por r evaluado entre -1 y 1.
por U, perdón, he hablado entre U igual a menos uno igual a uno. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo cambiar esos límites, convertir los límites de integración, puedo colocar que esto sea de uno a menos uno y le cambio de signo a esto. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento? En este momento no le preguntan usted qué está haciendo acá. Nosotros necesitamos una expresión para la función de Green. Punto final. Aquí no estamos haciendo física de ningún tipo. Damos una expresión para G y ya. Cuando tengamos G hacemos física, pero primero G, ¿cierto? Es un cálculo matemático. Entonces esto sería la integral de cero a más infinito, Q cuadrado diferencial de Q sobre 4pi cuadrado, K cuadrado menos Q cuadrado. Y acá, entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar como E a la I Q por R menos E a la menos I Q por R dividido entre I Q por R. Se me va a cancelar este cuadrado con esta Q de acá. Y de acá esto me queda como uno sobre 4pi al cuadrado R, ¿cierto? Y acá dentro de esta vaina me quedaría como la integral de cero a más infinito de Q por E a la I Q por R menos E a la menos I Q por R sobre K cuadrado menos Q cuadrado diferencial de Q. Como esto, observen que I Q por R menos E a la menos I Q, venga, yo quise la I, así me la tragué, pues, la por acá. Arriba yo tengo E a la I Q R menos E a la menos I Q R, eso es como un seno y el seno es una función impar, multiplicado por Q queda par y dividido una función par. Entonces recuerden que para las funciones pares se cumple que la integral entre menos a y a de f de x es dos veces la integral entre cero y a de f de x. O sea que yo puedo ir esto por un medio, me quedaría uno sobre 8 y pi al cuadrado r, integral entre menos infinito y más infinito de q por e a la i q r menos e a la menos i q r k cuadrado menos q cuadrado de... Listo. Bueno, déjenme yo reviso una cosa por acá. Bueno, eh, esta integral que yo tengo acá es susceptible de ser evaluada en el plano. Como yo voy a subir y arriba, como uno sobre i es igual a menos i, entonces coloco acá i sobre 8 pi al cuadrado r, ¿cierto? Entonces acá lo que yo voy a hacer es esto, me va a quedar la integral entre menos infinito y más infinito de q por e a la i q r de q dividido q cuadrado menos k cuadrado más, ¿cierto? Entonces, a ver, yo pienso una cosa. Ah, bueno, esto no es más, es un menos. Menos
la integral entre menos infinito y más infinito de q por e a la menos i q por r diferencial de q cuadrado menos k cuadrado. ¿Cierto? Entonces, esto sería, bueno, digamos que yo tengo que escoger un contorno. A ver, yo escojo un contorno para hacer esto acá y saber cuáles son los polos, etcétera, acá integral. Yo voy a colocar esto así. Entonces, a ver, vamos a hacer esto en colores. Esta integral de acá la voy a integrar sobre un contorno gamma más. Vamos a ver quién es gamma más. Y esta integral de acá sería menos esta integral de acá, la voy a hacer sobre un contorno gamma menos. Esto sería q por e a la menos i q r diferencial de q. ¿Cierto? Bueno, otra cosa que yo pude haber hecho es que yo pude haber factorizado el denominador para sacar los polos. Pero pues esos polos salen de ahí a ojo, ¿cierto? Pero pues es que esto es q menos k y q más k. Entonces, digamos, punto importante. Aquí el punto importante, yo tengo dos integrales, ¿cierto? El punto importante es que para yo evaluar las dos integrales necesito escoger un contorno. Eso en esencia es lo que hemos hecho los últimos 2 días. Bueno, el último día porque bueno, también el primer día, los últimos 2 días, porque cuando estábamos hablando de la causalidad oscilador de Lorentz también lo hicimos, ¿cierto? Eso fue el jueves en la mañana, ayer viernes en la noche. eh, Hicimos algo por el estilo para la función muy retardada y ahora también. Entonces acá esto es un tema de seleccionar el contorno. Listo. A ver, yo pienso una cosa por acá. Eh, bueno, entonces por favor, en este momento les voy a compartir una imagencita para que por favor revisen. Listo. Entonces ahí en esa imagen que yo lo acabo de compartir hay dos contornos.
Por favor, observen que un contorno, bueno, nosotros tenemos dos polos, en cada integral tenemos dos polos. Tenemos para el contorno gamma más, es un contorno que es una semicircunferencia que solamente encierra Q1 igual a K, ¿cierto? Entonces, lo voy a llevar acá, bueno, para las personas que están viendo el video y no tienen el dibujo del contorno, lo voy a llevar acá. Entonces, la parte imaginaria de Q es la parte real de Q. Acá voy a tener yo un polo y acá voy a tener otro polo. Yo hago este otro polo de acá en azulito. Realmente los polos les recomiendo para que ustedes puedan avanzar y de alguna forma profundizar en lo que estamos haciendo, que lean el capítulo Scattering de Sakurai. Yo voy a tener dos contornos, y, o sea, dos diagramas de polos igualitos, pero con contornos diferentes. Observen que el contorno gamma más no encierra, este sería Q2 igual a menos K, y este de acá sería Q1 igual a más K. El contorno gamma más encierra Q1, pero no encierra Q2. ¿Cómo es posible? Es como algo así. Vamos a hacer. Este contorno de acá, que es un contorno, que es una semicircunferencia, lo que hace es que rodea a Q2 y por acá encierra a Q1. Esto es esencialmente el contorno gamma más. Listo, muy bien. Yo creo que ustedes consulten, ustedes van a consultar matemáticamente, o sea, matemáticamente por qué se eligen los contornos de esa forma. Listo. Entonces consulten y cuentan públicamente por el grupo, porfa. Envían un audio y dicen, bueno, yo consulté y averigüé tal cosa. Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a dibujar el segundo contorno. Ustedes pueden ver es gamma menos. Gamma menos acá encierra a Q2. Ustedes pueden ver con claridad que encierra a Q2, pero no encierra a Q1. Este es el contorno gamma menos. Esto acá sería Q2 igual a menos K. Y esto por acá sería Q1 igual a más K. No, teniendo en cuenta esos contornos, dame atención, teniendo en cuenta esos contornos, entonces utilizamos el teorema del residuo. Listo. Tienen que revisar bien cuál es la orientación del contorno para poder hacer eso. Pues póngame atención.
Este contorno que yo tengo acá, el primer contorno es un contorno que va desde menos infinito a más infinito para poder satisfacer los límites de integración. Pues va desde esta forma y va en la dirección contraria a las manecillas del reloj. O sea que esto es lo que nosotros conocemos en variable angular como un contorno positivo. Más sin embargo, este contorno de acá también va de menos infinito a más infinito. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero acá el contorno tiene la orientación de las manecillas del reloj, o sea que es lo que nosotros conocemos como un contorno negativo. Si yo utilizo el teorema del residuo acá, va a quedar así. Y sobre 8pi al cuadrado r. Bueno, entonces el primer término de acá sería 2pi por i y multiplica a q más k. Bueno, realmente sería q menos k, porque este corresponde, está encerrando este polo q1 igual a k por e a la i kr sobre q menos k, q más k, menos 2pi por i que multiplica a q más k e a la menos i qr. Q menos k, q más k. Este término de acá ha de estar evaluado en q igual a k. Y este término de acá en q igual a menos. Bueno, ya con eso tenemos el teorema del residuo. Entonces aquí yo puedo escribir g of r, I divided by a pi square r. Sería 2pi por i factor de e a la i k r dividido k más q cuando q vale k, o sea, dividido 2k, ¿cierto? Más, esto sería el más, aquí me quedaría e a la más i k r, porque sería en k igual a menos q, y acá, entonces esto me quedaría como, venga, yo pienso una cosa, un segundo. Yo sí decía, hay una vaina rarísima acá, entonces acá me faltó la Q y aquí también me faltó la Q. Bueno, aquí esto sería K, esto acá sería menos K por E a la I. Entonces, bueno, esto sería E a la I K por R, muy bien dividido entre menos 2K. Listo. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo nos queda esto? Esto nos quedaría así. Um, y
y esto es -1, se va este 2 y con este pi cuadrado, entonces esto me queda -1 sobre 4pi por r. Acá y acá se va con esta acá se va con ¿cierto? Y esto se sumaría y me estaría dando, esto me estaría dando e a la i k por r, pero r es la magnitud del vector r, o sea que esto sería -1 sobre 4pi la magnitud de r por e a la i k por la magnitud de r. Esa sería mi función de Green, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora en el tiempo que nos quedamos a hacer un poco de física, voy a mostrar algo. Em, bueno, la solución, entonces solution to the wave function, me queda así. Entonces, psi de r, esta es la solución particular, entonces la integral sobre d3r' y de r menos r' por q de r'. Esto me queda como la integral sobre d3r' de -1 sobre 4pi magnitud de r menos r' por e a la i k por la magnitud de r menos r', que multiplica a, esto sería 2m v de r' sobre, perdón, sobre h barra al cuadrado por psi de r'. ¿Cómo queda esto? A ver, esto va a quedar como -1 menos m sobre 2 y h barra al cuadrado. Pues simplemente son unos factores que han de aparecer ahí al frente. Pues sería la integral sobre d3r'. Esto es e a la i k r menos r', v de r', psi de r' sobre la magnitud de r menos r'. Ahí está la solución a ese problema, ¿cierto? Esto es el problema de scattering. ¿Qué problema físicamente esto qué es? Es esto. Físicamente, yo tengo un electrón con función de onda psi de r' y tengo una esferita que representa el potencial de interacción, ¿cierto? Después, lo que me dice esta integral es que hay un potencial que está siendo apantallado por esta exponencial de acá y como resultado el electrón entonces hace scattering o se dispersa con una función de onda psi de r. Esto es lo que significa esa ecuación de ahí. ¿Qué es lo que significa la función de Green? La función de Green lo que significa es que esa
ese proceso de scattering o de dispersión podría ocurrir a diferentes ángulos, ¿cierto? La función de Green tiene información sobre el cambio en momentum y la pérdida de energía en este proceso de dispersión. Listo. Pues es muy importante la función de Green, porque la función de Green nos está diciendo cómo está cambiando el momentum y cómo cambia la dirección, es decir, qué transiciones hay en el estado del electrón. Entonces, Green's function accounts for transitions, más bien electron transition. ¿De quién dependen las transiciones electrónicas? Es decir, si el electrón cambia de momento, si no cambia, esto también lo vamos a hacer en teoría cuántica de campos. La función de Green, ¿cuándo utilizo yo una función de Green para estudiar un sistema? Cuando yo quiero saber cuál es la energía que tiene que pagar el sistema para que haya una transición. Ahí es donde sí utilizan funciones de Green. Listo. Entonces, ¿y de quién dependen las transiciones? Esencialmente ese potencial VDR'. Ahora, en, en teoría cuántica de campos, y con esto termino, hay un aspecto particularmente interesante y es el siguiente. ¿De cuántas formas posibles puede, por ejemplo, ocurrir este proceso de scattering? Pues resulta que si yo tengo, me gustó acá, esto es 2m sobre h barra al cuadrado integral sobre d3r', gdr menos r', vdr', si dr'. Yo puedo volver a reemplazar aquí si dr' y observen lo que me va a quedar. Si yo reemplazo de nuevo si dr', realmente si dr' tiene una contribución homogénea y una contribución no homogénea. Es decir, aquí hay una función de onda, que es la solución a la parte homogénea de la ecuación de Schrödinger. Si ustedes reemplazan esta, si reemplazan si dr acá en si dr', les va a dar esta solución. Si sub 0 de r más 2m sobre h barra cuadrado integral sobre d3r', gdr menos r', vdr', si dr' más, esto quedaría acá como 2m sobre h barra cuadrado todo cuadrado integral sobre d3r', d3r2', me quedaría acá como, yo corro esto porque no me va a caber. Acá me quedaría, si yo reemplazo esta así de acá, me queda entonces un r menos r', gdr menos r', entonces acá esto sería g dr menos r' por gdr' menos r2' por vdr', vdr2' por si dr2'.
¿Qué más? ¿Cómo puedo yo, digamos, apeñuscar esto un poquito más para que me quepa en gallo? Más 2m sobre h barra integral sobre 3r prima, g de r menos r prima, v de r prima, si de r prima más, pues quedaría como algo así. 2m sobre h barra al cuadrado, integral sobre d3r prima, d3r2 prima, g de r menos r prima, g de r prima menos r2 prima, v de r prima, v de r2 prima por sí de r2 prima. Entonces observen que este proceso de scattering acá, como yo lo tengo, tiene contribuciones hasta de orden 2 en el potencial. Ese segundo término de acá, yo puedo obviamente sacar una serie de términos. Acá esto se llama la serie de Born. Me imagino que con el profesor Edilson en Mecánica Cuántica 2 irán a ver la serie de Born ya para acabarse el curso, o no sé si Edilson comenzó primero por scattering, pero la serie de Born es un aspecto muy importante del scattering en mecánica cuántica. Listo, muy bien. ¿Qué significa ese segundo término? Y si yo vuelvo a reemplazar la función de onda, me va a salir entonces una contribución a orden 3, después una contribución de orden 4, una contribución de orden 5. Eso lo que representa son los diferentes procesos mediante los cuales puede haber una dispersión. Ese proceso que yo les dibujé ahí simplemente es una forma para que ocurra la dispersión. Otra forma para que ocurra la dispersión sería esta. Yo vengo acá con psi de R', en este potencial V', hago la primera dispersión, después en este potencial V2' hago la segunda, y ya aquí sale la función de onda del electrón dispersado. Eso es lo que significa el segundo término. Y en el tercer término van a haber tres formas en las que eso puede ocurrir. Listo. Esa representación gráfica de las diferentes formas en las que este proceso de transiciones puede ocurrir, esa representación gráfica se llama diagrama de Feynman. El diagrama de Feynman no es nada más sino eso, ¿cierto? No es absolutamente nada más de por allá algo inalcanzable, ¿no? Ahora, en la clase de lunes, entonces vamos a ver teoría cuántica de campos. Les voy a hacer un poquito de repaso de esto, pero esencialmente vamos a ver teoría cuántica de campos, y con teoría cuántica de campos, entonces vamos a darnos inicio a comenzar a hablar de la cuantización del campo y de los diagramas de Feynman. Este es el primer acercamiento serio que uno tiene a un diagrama de Feynman como estudiante de física. Este de acá. Y esto es un curso de mecánica cuántica o mecánica cuántica. Esto podría, no sin ningún problema, podría hacerse en un curso de mecánica cuántica 1. Ahora, eh, segundo. Eh, digamos que un mensaje central de esta charla es este.
a partir de un modelo que es presuntamente clásico, como el modelo de la ecuación de Helmholtz, teniendo en cuenta la ecuación de Schrödinger, yo puedo utilizar una función de Green para resolver el problema de scattering. La pregunta sería, dos preguntas. Bueno, la primera es, esta estructura para resolver esta ecuación con funciones de Green es una estructura muy similar a la estructura de los problemas clásicos que hemos visto los últimos 2 días. ¿Será que eso nos está diciendo que este problema no es tan cuántico como nosotros pensábamos? Bueno, pero realmente observen que la segunda pregunta que yo les hago es esta, y es, a pesar de que esto es un modelo clásico, observen que de acá nosotros podemos ver las diferentes formas o transiciones en las que puede ocurrir un proceso a través de la dispersión. ¿Será que eso implica que esto no sea cuántico? Pues no necesariamente, pero aunque no es cuántico, ese proceso, esta serie de Born también aparece en electrodinámica clásica. Esto no es netamente cuántico. Listo. Bueno, muy bien. Creo que así estamos bien por el día de hoy. Les agradezco por haber acudido.